Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. 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 Muy bien, maestros, continuando con la didáctica de producción, de proceso didáctico de producción de conocimiento didáctico, perdón, de producción de textos para lo que es primaria. Vamos a ponerles unos PPTs que les van a ayudar. Voy a tratar de otra vez introducirlos en la temática. No olviden que hay la planificación, la textualización, la revisión del texto, donde está pues la reflexión sobre cómo estuvo el texto, si está bien, qué cosas podemos arreglar, la edición, y ya sale el texto, ¿no? En la textualización se escribe, tiene sus partes, hay que escribir, es el primer escrito, no lo olvide, el escrito final se va a dar en la revisión, y hay que poner por escrito todo lo que se planificó, todo lo que se pensó, todo lo que se dijo, todo lo que se habló. Los chicos están produciendo de manera individual, en tándem, dos, o están produciendo grupalmente un tipo de texto en el formato que fuere. Y la planificación. En la planificación es la parte que hay que tener un poquito más de cuidado por cuanto hay que planificar de la situación comunicativa. ¿Qué implica ello? La situación comunicativa, y ahora caigo en cuenta que una profesora me habló sobre ella y se refería justamente a esto. La planificación tiene que partir de un hecho de contexto, de una situación real, de algo en los cuales usted sepa que el chico tiene los insumos para poder producir el texto. Y tiene que moverse en torno a tres preguntas. Por ejemplo, ¿qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir? Vamos por partes, responde al tema, al tipo, ¿no? O sea, voy a escribir un texto instructivo, voy a escribir un texto narrativo, voy a escribir un texto argumentativo. ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir una infografía, formato discontinuo, por ejemplo. ¿Para qué voy a escribir? ¿Cuál es el propósito de mi texto? Obviamente está estrechamente vinculado. Si yo identifico un texto expositivo, implica que ¿para qué lo voy a hacer? Para informar. Pero dentro de informar yo puedo determinar para definir, para explicar, para describir mismo. No lo voy a meter mucho usted de primaria, pero cuando hablamos de tipos de texto, por su propósito, tenemos que visualizar un conocimiento previo. Ese conocimiento previo son las funciones del lenguaje. Y hay textos que tienen funciones de lenguaje distintas, ¿no? Por ejemplo, el texto expositivo contiene la función representativa o referencial del lenguaje. Pero el texto argumentativo, por ejemplo, contiene a la función representativa y a la función persuasiva o conativa del lenguaje. Entonces podemos decir que un texto expositivo puede estar, o fragmentos expositivos están dentro del texto argumentativo. Eso es clave. ¿Ah? ¿A quién le voy a escribir? Ese es básico, el destinatario. ¿A quién se lo dirijo mi texto? Me va a permitir seleccionar el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Ahora, el plan de escritura, ¿no? El plan de escritura implica las características que va a tener o que debe tener mi texto y que las debo contrastar al final en la revisión. Por ejemplo, establecer cómo dirigirme. Lenguaje formal o informal. ¿Qué lenguaje usaremos? Una anécdota, una solicitud, lenguaje formal o informal. Establecer las ideas que se requieren para el contenido del texto según el propósito. ¿Qué vamos a decir primero y qué diremos después? O sea, una jerarquización de las ideas. Organización de la información, de acuerdo a la estructura del texto.
A eso iba la parte primera y teórica de la sesión, en la cual nosotros le graficábamos la estructura de cada uno de los textos. Porque la información que contenga el texto que el chico escribe tiene que tener, de acuerdo al texto, por ejemplo, si es un texto positivo, tiene que haber en un primer momento una introducción, en un segundo momento desarrollo y en un momento final una conclusión. Eso lo tiene que tener usted bien claro. Por ejemplo, yo les voy a mostrar acá un ejemplo de un texto descriptivo. Tenemos el establecimiento del tema, tenemos la caracterización y tenemos la relación con el mundo. ¿Qué estamos viendo ahí? La estructura del texto descriptivo. Y en el costado derecho, el lado derecho, ¿qué estamos viendo? Cómo se va dando la información, pero cómo se van identificando los elementos de la estructura. Entonces, es importante para que nosotros podamos tener nuestro texto. Esto que yo le estoy mostrando se debe comprobar al momento de la revisión del texto, antes de su publicación. Este es un texto, descriptivo. Usted está mirando ahora un texto instructivo. ¿No? Tenemos la introducción, ¿no? El lavado de manos, por ejemplo, pone como ejemplo, mira la introducción. Tenemos la explicación, son situaciones breves, y finalmente tenemos los procedimientos. Ahí está la estructura del texto instructivo. Es decir, y se utiliza el diagrama. Ese tipo de cosas se toman en cuenta en la planificación. Para que mi planificación esté clara, esté bien hecha. Y eso lo tengo que tomar en cuenta en la revisión. Muy bien. Por acá yo también he tenido algunos textos sobre el texto expositivo también, para que usted, todas estas informaciones que a usted de alguna manera le van a permitir, le van a permitir a usted poder resolver sus inquietudes, aquello que usted requiera. Voy a buscar acá una más, a ver si le puede usted, se la puedo mostrar, para que ustedes, acá tenemos, por ejemplo, tenemos la estructura del texto expositivo. Clarísimo, tiene que tener una introducción, el tema, ahí va a estar la idea principal, ¿no? Este PPT lo tomamos de la jornada escolar completa, que tienen un programa de reforzamiento y nos ayuda mucho. En el desarrollo vamos a encontrar los subtemas. No olvide que arriba vimos que en la introducción que estaba el tema y la idea principal. O sea, lo más importante que yo debo transmitir del texto expositivo tiene que estar en la parte inicial, en la introducción. El uso, tenemos los subtemas, tenemos ideas temáticas por cada párrafo, se desarrolla toda la información. Pueden ser varios párrafos, pueden ser 5 o 6, varios párrafos. Y finalmente en la conclusión se enfatiza con una cita, por ejemplo, de alguien que dijo algo importante de lo que usted trató al inicio, y se cierra el texto. Entonces, eso tiene que tenerlo claro usted. Estos PPT se los voy a dejar a su disposición. Vamos a pasar ahora a la parte casuística. Para que usted vaya tomando como referencia lo que hace. Vamos a hacer solo algunos textos, unos casos conmigo, y luego ya usted resuelve. En la plataforma van a estar
las claves para que usted coteje si la hizo correcta o la hizo incorrecta la pregunta. Muy bien. En el caso 1, ahí tiene un caso usted, le vamos a poner una maestra dice de sexto grado observa que sus estudiantes deben mejorar su nivel de producción de textos, para lo cual dice se propuso cambiar de estrategia metodológica logrando que sus niños preparen y redacten un cuento con personajes que ellos eligen. ¿Cuál sería la secuencia didáctica para trabajar esos aprendizajes? Ya lo hemos visto. ¿Cuál es la secuencia didáctica para trabajar? Planificación, textualización y revisión. Ojo con la planificación. Ojo con la textualización. Sobre todo me interesa que se aprendan bien qué es textualizar, porque a veces nos preguntan qué es textualizar, no sabemos qué es textualizar. Textualizar es lo que yo digo, lo que yo pienso, lo convierto en escrito. Textualizar. ¿Ya? Y la planificación, no olvide, ahí tiene que ir qué va a escribir, qué tipo de texto va a escribir, con qué propósito lo va a hacer, a quién está dirigido para poder determinar el tipo de lenguaje, si va a ser un lenguaje formal o informal, y tener clarito todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces tenemos la respuesta C, planificación, textualización y revisión. A ver, vamos a ver. 2, dice un siguiente caso, dice, José es un docente del sexto grado de educación primaria, está trabajando en la producción de textos narrativos. En la etapa de textualización observa que los trabajos de estudiantes tienen muchos errores ortográficos. ¿Qué debe hacer el docente frente a ella? Muy bien. Él ha llegado a la textualización, es decir, el primer escrito del texto. Entonces, aparentemente, está revisando, entonces dice, tiene muchos errores ortográficos. ¿Qué debe hacer? ¿Se debe interrumpir la textualización? El profesor acompañó, monitoreó y observó estas fallas ortográficas. Entonces dice, interrumpo y hasta aquí trabajamos. Y realizo una explicación. No. ¿Por qué no? Primero, una cuestión elemental. Cuando los chicos están produciendo, están creando, déjalos que creen. O sea, lo importante es que sus pensamientos se conviertan en escrito. Que todo lo que él siente, piensa, sus vivencias se conviertan en escrito. Después lo vas a corregir, después las vamos a arreglar, no se preocupe. Pero si yo interrumpo, voy a generar ¿qué cosa? Que los chicos se concentren más en la parte de reglas, de forma, y se me distraiga del fondo. Entonces, si yo tuviese, sin que esto implique que uno sea más que el otro, pero si yo tuviese que elegir, y hay ejemplos que le voy a dar, ¿qué priorizaría? ¿El fondo o la forma? Yo priorizaría el fondo. Por ejemplo, un escritor a Vallejo no le interesaría la ortografía, por ejemplo. Tanto así que hay nombres y hay palabras que él ha inventado. Bueno, en cuentos, incluso el tungsteno no existe. O sea, ese término, él le agregó una letra y que cambia el tema, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Esperar. La A no la puedo hacer. ¿Ya? A ver, la B dice, culminar la etapa de textualización y proponer para revisión y corrección grupal. ¿Eso puede ser? Sí, está mejor porque los dejo que textualicen, que escriban, que plasmen todas sus ideas, todo lo que tienen, y luego voy a pasar una revisión. Pero, ojo, ideal, y lo puse en la pizarra, que los chicos lo trabajen en grupo, que revisen el proceso en grupo, que trabajen la coevaluación. ¿Listo? Y que cada uno aporte sus conocimientos que tiene sobre la ortografía. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Regresar a la etapa de planificación y proponer el uso del diccionario y manuales de ortografía. No. ¿Por qué? Porque ocurriría lo mismo que la A. Priorizaría otra vez la forma sobre el fondo y no debe ser así. Concluir la etapa y publicarlo tampoco. Tendría yo que concluir la textualización y revisar, porque si no estaría cumpliendo los procesos de la producción de textos. Entonces me quedo con la letra B. ¿Listo? A ver, otro caso. Dice, una docente de cuarto grado propone que en la clase los estudiantes escriban tarjetas de felicitación para los ganadores del concurso de danza de la I. Según el enfoque comunicativo textual, ¿cuál es la secuencia didáctica es pertinente para su propósito? Vamos a ver. No olvidemos que toda planificación tiene que partir de una situación comunicativa. La situación comunicativa es una situación de contexto, lo que sucede. Explicar las características de la tarjeta de felicitación con un gráfico. A ver, explicar las características de la tarjeta de felicitación con un gráfico.
Luego presentar la selección de tarjetas. En segundo, tener la evaluación de dichas tarjetas. Finalmente, convocar a emprendedores para que compartan sus productos. Pero aquí estoy fuera del enfoque no solamente del área, estoy fuera del enfoque de la educación básica regular, que me dice que es el aprendizaje por competencias. Estoy siendo yo totalmente expositivo como docente y los chicos no tienen protagonismo. Entonces, ¿dónde está la construcción de los aprendizajes? Por lo tanto, la A me parece que no solamente está en contra de los procesos didácticos propiamente dichos, sino de la producción, sino de contra del enfoque del área y contra el enfoque del sistema educativo. ¿Listo? Me parece que la A no tiene. A ver, la B dice, presentar un texto instructivo con indicaciones precisas para que puedan escribir tarjetas de felicitación. Te puedes indicar que comparto trabajo, finalmente realizar la tarjeta y una reterminación escrita. Es lo mismo, lo estoy trabajando, ya no lo estaría trabajando, observe, no lo estaría trabajando como tema de mi sesión, probablemente como extensión, como un producto fuera de, y lo ideal es que trabaje ahí, ¿no? A ver, la C. Presentar el contexto en el cual se van a hacer las tarjetas. Ahí está. ¿Qué está haciendo ahí? Situación comunicativa. ¿Y quiénes son sus destinatarios? Mira. Luego formular preguntas para recoger saberes previos sobre cómo elaborar tarjetas de felicitación. Después solicitar que escriban una primera versión, finalmente orientar la edición. Ahí está. ¿Se están cumpliendo las tres procesos, las tres etapas de la producción de textos? Sí, está la planificación, está la textualización y está la revisión. La C está muy bien. Yo me quedaría con la C, a ver, vamos a ver. D. Entregar una tarjeta de felicitación como modelo para que suscriban una propia, dice. Luego exponer las características de esta tarjeta, después explicar cómo deben corregir la primera versión de texto y finalmente calificar. Hay un tema acá. Cuando nosotros hablamos de producción, estamos aludiendo a la creatividad, estamos aludiendo a la originalidad, al pensamiento divergente. Hay que tener mucho cuidado cuando damos modelos. Es importante, puede ayudar, sí, dar un modelo, pero dando la orientación es básica y fundamental de que es un modelo y que no pueden guiarse al pie de la letra del modelo, sino que simplemente es lo que yo como docente hice, pero que ellos, así como yo lo hice, ellos también pueden crear la suya. El mío, mi producto les puede servir a ellos como una referencia, pero no como un acabado. Entonces, fundamentalmente busquemos eso, promover la creatividad de nuestros chicos, dejándole la libertad de creación. Luego, cuando revisemos, indudablemente, se recomienda traer el trabajo grupal y si lo hacen conmigo, indudablemente, tratar de hacer retroalimentaciones de calidad también, no decirles cómo hacer, no lo olvide, porque producción de texto es maravilloso justamente por eso, porque va a la creatividad. Entonces me parece que la D tampoco pierde eso porque le quita eso al chico y me quedaría con la letra C, ¿no? Esa es la número 3, la letra C. Luego tenemos, si una docente en el área de comunicación quiere desarrollar a sus estudiantes de quinto grado de primaria la capacidad textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje escrito. Además, está interesada en que su sesión permita abordar casos de discriminación racial que se han presentado en el aula, la cual es una situación significativa de la unidad. En el caso de escrito y teniendo en cuenta el enfoque comunicativo textual, ¿cuál de las siguientes actividades sería la más pertinente para alcanzar el propósito? A ver, vamos a ver. Tenemos dos situaciones. La docente quiere que sus estudiantes textualicen experiencias, ideas y sentimientos empleando convenciones. Ya, esa capacidad la está trabajando dentro de producción de textos. Además, está interesada en que su sesión y tiene un tema transversal ahí, que es una situación de la unidad. ¿Cuál es? La discriminación. Entonces, lo que ellos deben producir tiene que estar estrechamente vinculado con la discriminación. A ver, vamos a ver. Dice, escribir un resumen después de haber leído un cuento en el que se habla de lo negativo del racismo del Perú. El tema es el siguiente. Producir implica que ellos van a elaborar. ¿Sí? Pero tienen que elaborar trascendentemente, es decir, lo que yo escribo que de alguna u otra manera tenga que ver con la discriminación, que de alguna manera prevenga la discriminación, que de alguna manera luche contra la discriminación, porque si no es trascendente no tiene sentido. Otra cosa más, tiene que partir de vivencia, ¿no? Vamos a ver. Hacer una exposición con papelotes en la que expresan con claridad mensajes explicando que nada justifica. Primero acá hay un tema, ¿no? Me dice que
La discriminación es una situación significativa de la unidad. Implica que la discriminación no es solamente del aula. Las situaciones significativas no son de aula, son de institución educativa y, ¿por qué no, de localidad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy bien. El problema tiene que salir del aula. O sea, lo que ellos produzcan tiene que salir del aula, porque la discriminación tenemos que erradicarla. Entonces, yo estoy viendo que la A y la B se quedan dentro del aula. Por lo tanto, no es que no produzcan, pero no son significativas, porque no tienen ninguna conexión con la unidad, con la situación significativa de mi unidad. Vamos a hacer. Elaborar un collage con imágenes donde se aprecia lo negativo del racismo y cómo enfrentar la situación educativa en el aula. Puede ser, ya está mejor, pero otra vez, que se difunda. Ahora vamos a ver la D. Dice, elaborar carteles a partir de sus saberes previos, redactando un mensaje en el que se explican que nada justifica discriminar a alguien por su color de piel. Está mejor. ¿Por qué está mejor? Porque el cartel, el cartel no se va a quedar en el aula. Un cartel, ¿para qué se hace un cartel? Para salir en un pasacalle, para pegarlo en los determinados lugares. Es un cartel. Entonces yo, entre la C y la D, me quedaría con la D, porque están produciendo un documento o un texto de difusión, de carácter persuasivo. Amerita un texto argumentativo, porque hay que concientizar a la gente contra la discriminación. Entonces me quedaría con la letra D. A ver, vamos a ver. 5, dice, tomando en cuenta el diagnóstico pedagógico del año anterior, que los resultados mostraron serias deficiencias de los estudiantes de la redacción de textos, los docentes del sexto grado de primaria han decidido en el área de comunicación priorizar en sus estudiantes la capacidad de producción de textos, habituándolos a tareas de planificación textual. Por ello, han decidido programar en función a un proyecto de aprendizaje que incluya como producto final la elaboración de un texto expositivo. Ahí está. El cual deberá pasar por todas las etapas de producción, planificación, textualización y revisión del texto entre pares y por partes del docente. Asimismo, en este proyecto se enfatizará la elaboración de esquemas de idea como otros objetos gráficos como acción previa a la redacción. Una planificación con un esquema está bien. Según lo presentado, la programación de los docentes es adecuada para atender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Vamos a ver qué dice. A ver, dice, la programación es adecuada porque plantea una estrategia básica de planificación textual. Sí, hay una estrategia básica. ¿Cuál es? La planificación, la textualización, la revisión. A ver, la B. ¿Es adecuada porque presenta una secuencia adecuada para la construcción de cualquier tipo? No. Está siendo específico, está programado. Texto expositivo, no está hablando de otro tipo de texto. Entonces, pierde un poco de fuerza la B. C. La programación de los docentes es inadecuada porque al trabajar con esquemas se reduce significativamente la información necesaria. Pero el trabajar con esquemas vuelve más significativo a la información. O sea, no la información en sí, sino la actividad que debe suceder en el que lee la información para justamente entender más rápido, con más fluidez y gerencia y propiciar otro tipo de habilidades. Entonces me parece que la C está muy fuera de la realidad en cuanto al caso. La programación de los docentes es inadecuada porque limita la libertad de los estudiantes, pero aquí no está hablando de que, a ver, dice, para hacer su planificación, o sea, claro, o sea, los chicos no van a generar sus estrategias de planificación, los chicos van a producir el texto como ellos quieran, el texto que ellos quieran, el tema que ellos quieran, pero van a seguir, están hablando de la ejecución de la sesión. Y dentro de la ejecución de la sesión se debe darse la planificación, la textualización y la revisión. ¿Correcto? Son procesos didácticos de ordenamiento de justamente toda esa maraña creativa de los chicos. Entonces no están diciendo que lo estoy limitando al chico, al contrario, le voy a dar toda la libertad. Sino que yo, ese proceso de producción, le voy a dar momentos. ¿Correcto? Y su producción no acaba, o sea, ellos de principio a fin van a ser creativos. Pero otra vez, hay que darle un ordenamiento porque hay que encauzar muy bien el conocimiento. Muy bien. Y un caso último, y aquí ya ustedes después. A ver, dice, los estudiantes del segundo grado de primaria han elaborado, me quedé, en la 5 con la letra A. ¿Listo? Los estudiantes del segundo grado de primaria han elaborado una descripción de su personaje deportivo favorito en el área de comunicación. Ahora el docente quiere guiarlos en la autoevaluación de sus textos antes de que escriban la versión final, resaltando que su prioridad debe ser revisar la coherencia y cohesión de los mismos, cuáles interacciones sugiere para haber hecho propósito. A ver, él quiere que la cohesión y coherencia es lo mismo. O sea, a ver, no olvide
que tiene que haber primero una observación, una presentación del tema, tiene que haber, vamos a ponerla ahí de manera referencial, vamos a ponerla ahí de manera, ¿qué tiene que haber? Establecimiento del tema, una caracterización y una relación con el mundo exterior. Entonces, pero dentro de la caracterización tiene que distinguirse las cualidades, las características, las propiedades, las partes. Entonces, dependiendo de lo que voy a hacer, en este caso voy a describir a un personaje. ¿Qué va a haber? Características. ¿Qué va a haber? Cualidades. ¿Qué voy a poner? A ver, dice, evaluar si se emplean correctamente los conectores de causa-consecuencia, pero en todo caso, si hubiera conectores, ya que el de la cohesión, tendría que ser conectores de secuencia, ni de causa ni de consecuencia. ¿Listo? B. Comprobar si el texto presenta información para el personaje, para ello pueden intercambiar secretos con su compañero. Pero la descripción puede ser... hay descripciones objetivas, subjetivas, pero hay que priorizar, hay que tener clarito qué es lo que voy a poner. Cualidades, voy a poner características. ¿Qué voy a poner? A ver, vamos a ver. Verificar si han escrito correctamente los nombres, porque no tiene nada que ver. Revisar si la descripción diferencia ordenadamente las características físicas de la palabra. Esto sí. Hay cohesión, hay coherencia. Más que cohesión hay coherencia, hay un orden. Por lo tanto, más objetivo es la letra D. ¿Listo, maestros? ¿Tienes más casos? Trabájelos, verifique luego sus claves. Le hemos tratado de dar los conocimientos que se necesitan para justamente poder dejar su didáctica. Se le va a dejar el PPT con todo lo que es la producción para que usted pueda trabajar. Muy bien, ha sido un gusto. Quien habló para usted fue el profesor Fernando Lynch. No le quito más el tiempo y muchas gracias. Hasta ahora.